Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video en donde les voy a mostrar cómo poder crear sus logs. Al final del video les voy a compartir dos archivos uno se llama Create Logs y otro Write Logs, donde los van a poder reutilizar para poder usar estas funciones. Bien, comencemos. El resultado final va a ser el siguiente. Se va a crear una carpeta con el nombre logs, con el año en curso, y después una subcarpeta en donde va a estar guardando las ejecuciones del día. Y estas ejecuciones, cuando se ejecute, se va a crear un TXT con todas las actividades del bot, creando así el log. Por ejemplo, en este día ejecuté varias veces un robot y pues se guardaron aquí todas mis logs automáticamente. Bien, aquí yo ya tengo un pequeño flujo creado. Le voy a dar play. Y de esta manera les voy a explicar cómo utilizar estos dos archivos. El primer archivo, create logs, solamente les va a pedir un dato de entrada, que es la fecha del día. Aquí solamente tienen que crear un assigned con la fecha del día, utilizar la función datatime.now y ya con eso podrían utilizar esta función. Yo le voy a dar un F11, entra a este archivo, create logs, crea una URL dinámica, URLogs, crea esta URL que tiene el mes y el día, y con esta actividad exist y va a ver si existe o no existe esa URL. Si ya existe, ya no va a crear la carpeta. Como en este caso ya existía esa carpeta, ya no la creó, es esta. Anteriormente ejecuté este ejercicio y ya se había creado un log. Si es que no existiera, el robot la crearía automáticamente. Posteriormente a esto, configuramos el nombre del log. Igualmente, ustedes pueden editar esta información. Le voy a dar un F11. Yo en este caso le puse este nombre, log file, con la fecha y la hora. Y le doy otro F11. Acá ya se creó el archivo. Acá ya se creó. Son las 6:03. Y ya se creó este archivo log. Y por último nos va a crear la URL en donde se va a estar almacenando este log, este archivo txt, para que podamos reutilizarlo. Ahora vamos a la siguiente función, que es writeLogs. Igualmente entramos. Acá les va a pedir solamente estos parámetros de entrada, que va a ser el texto que ustedes quieran poner en su log. En este caso yo puse para este primer paso de este bot, puse Start Process PDF. Y me pide la URL del log. Es la URL final, que es en este caso esta, en donde va a estar escribiendo el robot. Bien, le damos un F11. Acá es una append line y va a estar escribiendo en el archivo eh, que le digamos. En este caso es esta URL que es in, infilelogs. Okay. Acá va a estar escribiendo el log. Y esto es importante. En el output también nos va a poder escribir las actividades que está haciendo el log. Yo lo dejé de esta manera para que también me indicara qué es lo que está haciendo el robot. Esta actividad también permite escribir automáticamente en el orquestador si es que tienen algún robot desatendido, y al administrador al administrador del orquestador también va a poder saber qué es lo que está haciendo el robot. Bien, les voy a mostrar en otra sección donde escribe. Acá también la estoy utilizando esta función y acá le estoy mandando que escriba Start State Machine Process PDF.
Acá me está escribiendo y también me está escribiendo en el log. ¿Ya ven? Igualmente, ustedes pueden editar como quieren o cómo, cuál es la forma de aparecer esta información. Voy a dejar correr el robot de manera automática, todo el proceso. Y pues sí, sencillamente así se puede crear los logs. Vamos a poder saber qué es lo que hace nuestro robot. Y también van a poder ustedes reutilizar estas funciones que les voy a compartir. Y pues vamos a esperar un poco a que termine este proceso y vean qué es lo que pueden eh, escribir. Es importante saber qué es lo que hacen nuestros robots para futuras correcciones o si es que en algún momento llega a fallar, saber por dónde poder atacar el problema y poder resolverlo lo más rápido posible. Una de las mejores técnicas para detectar un error es comparando los logs día a día y ver hasta dónde llega un robot o hasta dónde se quedó o hasta dónde fue el error y comparar y ver eh, qué actividades o qué funciones son las que hace falta que realice el bot. Bien, les comento, este es el resultado final de este log. Y acá pues está pintando yo todo lo que yo necesito que escriba. Y pues de esta manera podrían reutilizar estas dos funciones que les voy a compartir. Si tienen alguna duda o no funciona algo, coméntenme, escríbanme. Y pues sería todo hasta el momento. Que estén bien y que tengan un hermoso día.